Imaginemos la siguiente escena. Una colina árida, sofocante en lo más profundo del continente africano. Ujú. Un lugar completamente aislado de cualquier rastro de civilización. Exacto. Y ahí está un médico militar rodeado por nubes de moscas zumbadores que son, y esto no es exageración, portadoras literales de la muerte. Y fíjate que su equipo de alta tecnología era básicamente un par de microscopios polvorientos, algunos portaobjetos de cristal y un laboratorio improvisado en una choza en medio de la nada. Su misión era dar caza a un grupo de asesinos invisibles que estaban aniquilando a cientos de miles de personas y animales. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en las notas, investigaciones y en un fragmento de ese clásico indispensable que es Cazadores de microbios de Paul de Cruyff. Específicamente, el capítulo sobre David Bruce. Nuestro objetivo en esta inmersión es entender cómo la pura lógica, una observación súper meticulosa y una colaboración matrimonial sin precedentes lograron resolver dos de los misterios médicos más aterradores de África. Hablamos de la nagana y la enfermedad del sueño. Y es una historia fascinante porque rompe con todos los moldes. Es un viaje donde el método científico puro tiene que abrirse paso a machetazos a través de la selva. A ver, vamos a desmenuzar esto un poco, porque el protagonista de estos apuntes, David Bruce, no tiene absolutamente nada que ver con el estereotipo del científico de bata blanca. O sea, ese héroe altruista movido por un deseo celestial de salvar a la humanidad. Totalmente. Bruce no entró a la Escuela de Medicina de Edimburgo, ni se unió al ejército inglés por un idealismo romántico o una vocación inquebrantable. Su motivación era muchísimo más terrenal. Espérame, o sea, me estás diciendo que el tipo que resolvió dos de los peores misterios médicos de África, que revolucionó la epidemiología, ni siquiera tenía vocación médica. Cero. Quería casarse. Así de simple. Para poder casarse con su novia necesitaba un ingreso estable, así que se unió al ejército por un sueldo seguro de $1,000 anuales. Está cañón que esa fuera su chispa inicial, un antihéroe totalmente práctico. Sí, hay que entender el contexto de la época, a finales del siglo XIX. La investigación de microbios apenas gateaba. Los médicos militares básicamente recetaban píldoras inútiles y daban palmaditas en la espalda a los soldados. Pues consigue sus $1,000, se casa, y el ejército lo envía a la guarnición inglesa de la isla de Malta. Cualquiera pensaría, perfecto, una luna de miel soleada en el Mediterráneo. Pero la realidad los recibe con lo que se conocía como la fiebre de Malta, una enfermedad misteriosa que causaba fiebres altísimas y dolores punzantes en las tibias de los soldados. Y es justo aquí donde la personalidad de Bruce da un giro, ¿no? Se da cuenta de la farsa que era la medicina militar y entiende que lo único que importa es encontrar el origen del problema. Exacto, y la forma en que lo hace es impresionante. Convierte un barracón pestilente y abandonado lleno de ratas en su laboratorio de investigación. Pero lo que más me voló la cabeza al revisar nuestras fuentes no son los tubos de ensayo, es la figura de su esposa. En los registros aparece como Mistress Bruce y ella se convierte en su mano derecha absoluta. No estaba ahí nada más acompañando, era su asistente de tiempo completo, compartiendo la miseria, el riesgo de contagio y todo el trabajo pesado en ese barracón oscuro. Es una dinámica pionera. Juntos logran aislar y descubrir el microbio causante de la fiebre de Malta. Que, por cierto, años más tarde, otros investigadores descubrirían que este microbio pasaba de las ubres de las cabras locales a la sangre humana a través de la leche. Pero el matrimonio Bruce dio ese primer paso crucial. Sin embargo, lo irónico aquí es cómo reacciona el sistema ante este logro. Uy, es una locura. En lugar de aplaudir su descubrimiento o darles más presupuesto, los jefes médicos del ejército lo veían como una molestia. Se preguntaban por qué perdía el tiempo con microscopios. Lo tacharon de visionario inútil y, fíjate, mi insulto burocrático favorito de toda la investigación, lo llamaron inútil domesticador de monos. Refleja perfectamente el choque entre la innovación científica y la rigidez de las instituciones. Y justo cuando su trabajo empezaba a tener aplicaciones reales, lo castigan trasladándolo. Afortunadamente, la vida da vueltas. Bruce vuelve a Inglaterra a enseñar bacteriología y ahí conoce al gobernador de Natal y Zululandia, Walter Hely Hutchinson. Y esa conexión política es la llave que finalmente los proyecta hacia el continente africano.
Específicamente los mandan a la colonia de Ubombo. Imaginemos este lugar, una colina elevada rodeada por la inmensidad de la sabana africana. Y no iban de vacaciones, los enviaron a investigar una plaga devastadora que los indígenas llamaban nagana. Que era una sentencia de muerte absoluta para los caballos, las vacas y los bueyes, destruyendo toda la economía de la región. Lo raro era que en la colina los animales vivían perfectamente sanos. Pero si bajaban a la llanura fértil, las probabilidades de morir eran altísimas. Y a las pocas semanas de instalar su laboratorio, Bruce hace un hallazgo visual extraordinario en la sangre de un caballo enfermo. Pone la gota de sangre bajo la lente y nota un espacio libre entre los glóbulos rojos. Y ahí ve a unas criaturas moviéndose agresivamente. Él literalmente los describe como pequeños dragones inteligentes. Es una analogía brillante para lo que hoy conocemos como tripanosomas, organismos con un flagelo que atacaban violentamente a los glóbulos rojos. Los empujaban, los azotaban y se escondían en el plasma. Al revisar a los animales sanos de la colina, no encuentran ni rastro de estos dragones. Entonces, aislar al culpable fue el primer paso, pero el misterio epidemiológico era cómo viajaba este dragón de la llanura a la colina. Lo fascinante aquí es cómo Bruce aplica un diseño experimental impecable para resolver un debate que llevaba años estancado. Había dos hipótesis contradictorias. Por un lado, los europeos estaban convencidos de que la culpa era de la mosca tsetse. Ajá. Y por el otro, los líderes zulúes aseguraban que el problema eran los excrementos de animales salvajes que contaminaban la hierba y el agua en las llanuras. Los zulúes decían que si bajabas a los caballos, pero les impedías comer hierba o beber agua, estarían a salvo. Y Bruce, en lugar de descartar la teoría local por arrogancia, la pone a prueba. Es una clase magistral de rigor. Toma caballos sanos, les coloca pesados sacos de lona gruesa alrededor del hocico para que no coman ni beban nada y los baja a la llanura. Pasa horas ahí abajo bajo el sol, solo observando y espantando enjambres de moscas tsetse. Y 15 días después, el resultado es devastador. Los caballos con bozal empiezan a mostrar todos los síntomas. Al revisar su sangre, ahí estaban los pequeños dragones destrozando los glóbulos rojos. Todos murieron. Esto refutaba la teoría del pasto contaminado. Pero Bruce sabía que necesitaba confirmar que la mosca era el vehículo, no una simple coincidencia. Y si bajar a los caballos a donde están las moscas los mata, la deducción lógica es hacer el experimento inverso. El famoso experimento del cristal. Esto es brillante. Deja caballos bien seguros en lo alto de la colina. Baja a la llanura, captura cientos de moscas tsetse vivas y las sube. Mete a las moscas en jaulas con un panel de cristal y las coloca sobre el lomo de los caballos sanos. A través del cristal, ve cómo las moscas clavan sus trompas en la piel. Y en menos de un mes, esos caballos mueren de nagana. Quedaba demostrado sin margen de error que la mosca era el transportador. Pero Bruce va un paso más allá y se pregunta de dónde sacan las moscas el parásito original cuando no hay vacas cerca. Inyecta sangre de animales salvajes en perros de laboratorio y descubre que la fauna silvestre alberga el microbio sin enfermarse. Un triunfo absoluto de la lógica. Y justo cuando pensaríamos que Bruce se retira a disfrutar su victoria, llega una nueva llamada de auxilio desde las orillas del lago Victoria Nyanza, en Uganda. Y ya no se trataba de animales. Una peste infinitamente más terrorífica estaba aniquilando a la humanidad. Entramos en el oscuro territorio de la enfermedad del sueño. Un letargo pesado que evolucionaba hacia un sueño profundo e incontrolable. La gente se quedaba dormida masticando la comida y entraban en coma. Exterminó a cientos de miles de personas. Cuando Bruce llega a Uganda, otro investigador, Aldo Castellani, ya había observado por pura casualidad un tripanosoma en el líquido cefalorraquídeo de un paciente. Bruce ve esto y le cuerda a sus dragones de la naga. Montan un laboratorio en el hospital local y comienzan a hacer punciones lumbares. Que, para dar contexto a la audiencia, es un procedimiento sumamente delicado y doloroso, y lo estaban haciendo en un hospital de campaña en la selva. Extraían el líquido, corrían al microscopio, y ahí estaba el tripanosoma. Pero la genialidad de Bruce sale a relucir de nuevo. Encontrar al parásito en los enfermos no era prueba suficiente. Claro, el rigor ante todo.
Bruce razonó que no debía existir en personas sanas, así que convencieron a pacientes que estaban en el hospital por otras cosas, gente con piernas rotas, de someterse a esta punción. Y encontraron exactamente 0 tripanosomas en las personas sanas. La conexión quedaba sellada. Ahora el desafío era identificar el vector. Y una vez más, la observación aguda de Mistress Bruce resulta ser el eslabón clave. Ella notó un patrón geográfico innegable. La enfermedad atacaba exclusivamente en una franja densamente arbolada pegada a las orillas del lago. Si caminabas unos kilómetros tierra adentro, desaparecía. Aquí es donde se pone muy interesante. Mistress Bruce es picada por moscas en un jardín. Bruce las captura y ve que son una variedad de tsetse que los locales llamaban mosca kibu. Bruce teoriza que la kibu es el vector, pero para probarlo a gran escala forma una de las alianzas más extraordinarias de la historia médica con Apolo Kagwa, el primer ministro de Uganda. Un hito monumental. Bruce le enseña a Kagwa cómo atrapar a las moscas y Kagwa moviliza a todo el reino para recolectar muestras. Organizan un proyecto de epidemiología espacial impresionante. Imagínense esto. El laboratorio empieza a recibir cientos de sobres con moscas y reportes médicos de cada región, y Bruce cuelga un mapa gigante de Uganda en la pared. Por cada sobre con la mosca kibu, clavaba un alfiler rojo en el mapa. Al superponer las zonas con casos de la enfermedad del sueño, la coincidencia visual era absoluta. Donde había puntos rojos, había focos de la enfermedad. Donde no había mosca, 0 casos. Así que llaman a Kagwa, le muestran el mapa y toman una decisión drástica. Kagwa ordena evacuar a toda la población de las orillas del lago Victoria. Cientos de miles de personas se mudan tierra adentro, fuera del rango de la mosca. Y el impacto fue inmediato. La cadena de transmisión se rompió por completo. Las moscas ya no tenían a quién infectar. Bruce regresa a Inglaterra colmado de honores. Parece el final feliz perfecto, pero los apuntes nos revelan un giro sumamente oscuro. Pasan los años, la gente empieza a regresar furtivamente al lago para pescar, y la pesadilla despierta. Alcanzó incluso a los investigadores europeos. Un joven bacteriólogo, Tulloch, es picado por una mosca y muere en menos de un año. Los planes de erradicación se derrumbaron. Y Bruce, ya rozando los 60 años, tiene que regresar a Uganda. El gran interrogante era de dónde estaban sacando las moscas los nuevos tripanosomas mortales si ya no había humanos enfermos cerca. La respuesta que desentierra introduce un concepto epidemiológico que hoy sigue siendo nuestro mayor dolor de cabeza. El reservorio. Bruce descubre con desolación que el tripanosoma no necesitaba humanos para sobrevivir. Podía prosperar en el torrente sanguíneo de la fauna silvestre. Encontraron el parásito asesino nadando alegremente en la sangre de cerdos salvajes, antílopes y cocodrilos que tomaban el sol a orillas del lago. Eran incubadoras vivientes. No presentaban un solo síntoma, pero mantenían la plaga latente. Y esto significaba que la evacuación humana era solo un parche temporal. Es en este contexto de inmensa desesperanza que los registros nos cuentan una de las anécdotas más extremas de toda la historia de la medicina, la historia de Taute. Un investigador alemán que tenía la hipótesis de que el tripanosoma de la nágana animal era distinto al de la enfermedad del sueño humana, argumentando que la nágana no enfermaba a los humanos. Y como la comunidad científica dudaba de él, Taute tomó una decisión sacada de una película de terror. Toma a un animal que estaba agonizando por nágana, extrae 5 centímetros cúbicos de esa sangre que literalmente hervía con millones de tripanosomas y se le inyecta directamente a sí mismo. ¡Qué locura absoluta! Y por si fuera poco, se deja picar repetidamente por decenas de moscas tsetse infectadas. El riesgo es inconcebible, pero lo más sorprendente es que Taute sobrevive. No desarrolla la nágana. Esto para Taute demostraba su punto sobre la resistencia natural del ser humano. Pero lo verdaderamente revelador es la reacción de David Bruce al enterarse. Vemos la frialdad analítica de Bruce en su máxima expresión. Cualquier colega habría celebrado que Taute no muriera horriblemente, pero Bruce hace un comentario de un humor negro casi gélido. Declara en sus escritos que es una verdadera lástima que Taute no haya muerto. Prefería verlo muerto antes que aceptar un dato confuso. Su razonamiento es puramente estadístico. Argumenta lo que hoy conocemos como sesgo de supervivencia. Que un solo hombre tenga el sistema inmunológico fuerte para resistir no prueba que la especie entera sea inmune.
Si conectamos todas estas piezas, la historia de David y Mistress Bruce nos quita esa idea romántica de la ciencia. Exacto. Nos enseña que para descubrir la verdad hubo que meterse en barracunes infestados de ratas, cuestionar las suposiciones de los imperios y tener la humildad de escuchar el conocimiento local. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Al revisar estos textos, queda un recordatorio fascinante. Frente a la complejidad de la naturaleza, las soluciones que parecen directas suelen ser temporales. Sí, acumular datos médicos es valioso, pero comprender la red invisible de conexiones entre animales, insectos y humanos es vital si queremos evitar la próxima gran pandemia. La naturaleza siempre encuentra maneras de preservar a sus microorganismos, escondiéndolos a plena vista en sus criaturas más fuertes. Creando ciclos de vida que nos superan en ingenio biológico. Y eso nos lleva al final de nuestro viaje microscópico de hoy. Pero antes de irnos, queremos dejar a la audiencia con un pensamiento para reflexionar a solas. Una idea que surge de las sombras de los pantanos africanos de esta historia. Pensemos en esto. Si enormes animales salvajes como los cocodrilos pueden llevar en su sangre a millones de parásitos letales sin mostrar un solo síntoma de enfermedad, ¿Qué otros secretos sobre la inmunidad biológica absoluta se esconden todavía hoy en la profundidad de la selva? esperando pacientemente a que un nuevo cazador de microbios los descubra para revolucionar la medicina? ¡Hasta la próxima!